Hola, hola Vicky. Bueno, ya estás conectada, súper puntual. Muchísimas gracias, Vicky. Bueno, antes de dar inicio al live, importante mencionarles que quienes no puedan verlo en directo en este momento quedará grabado de igual forma y posteriormente lo estaré subiendo también al canal de YouTube para que pues tenga más alcance y más personas puedan escuchar la historia de Vicky. Hola, Caro. Bueno, vamos a enviarle la invitación a Vicky. Enal-PL, gracias por conectarse. ¡Vicky! ¡Wow! ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va el calor en Canadá? Y está haciendo calor. Hemos tenido unos días medios bizarros. Hemos tenido desde 42 grados, también hemos tenido 20, 15, 13 grados. Está medio loco el tiempo últimamente, no sé qué está pasando. Oh, bueno, 20, 15 grados es mucho más agradable. Sí, hoy está haciendo 26, pero la semana pasada estábamos con 13, 14 grados. Estamos en el Wow. medio del verano. Como medio primavera, entonces. Sí, primavera y hasta inclusive casi más que otoño, porque otoño Wow. ya, o sea, ya estamos cerca de otoño, pero en general para esta etapa, julio, agosto, tenés los calores más fuertes y ya después volvés a las temperaturas frescas, digamos, canadienses. Claro, sí, sí, sí. Bueno, por acá, por donde yo estoy en España, realmente el calor es muy fuerte y julio y agosto, digamos que son los meses más calurosos. Así que ya estoy cruzando los dedos para que llegue a mediados de septiembre, que ya sé que es como cuando las temperaturas empiezan a bajar un poquito y ya hace como menos calor. Sí, Bueno, bueno, yo Vicky. siento, bueno, la gente me odia, pero yo amo el invierno y me encanta el invierno canadiense con ¿Así? los -30, los -30 grados en Canadá, que la gente me mira y me dice, ¿por qué? Pero a mí me Uy, encanta el menos frío. 30 y te encanta. Sí, a mí me encanta el frío. ¡Wow! Bueno, a mí me gusta el frío, pero no, tanto no, Vicky. Pero si lo disfrutas, enhorabuena. Bueno, Vicky, mira, lo primero que a mí me gustaría decir es muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que tu agenda está súper complicada, está full en estos días. Bueno, para quienes nos están viendo y quienes nos verán, vi que tuvo la amabilidad, la generosa amabilidad de hacer un espacio, regresando de sus vacaciones, unas vacaciones muy cortitas que se tomó, y cuando yo contacté a Vicky, Vicky me dijo, claro que sí, inmediatamente me dijiste que sí, que te unías a esta invitación. Te ibas próximamente a tu receso, a tus vacaciones, y juiciosamente me dijiste, a mi regreso seguimos en contacto para planificar, y así fue. Así que muchísimas gracias, Vicky, porque sé que en tu agenda deben haber muchísimas cosas por hacer, por planificar, y gracias, gracias por este espacio, estos minutos que vas a compartir con nosotros. No, pero gracias por la invitación, me encanta compartir. Así que sí, estoy ocupada, pero bueno, uno se hace el tiempo. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, nada, mira, lo segundo que me gustaría decir es que nada, me disculpo con tus seguidores and apologize with all your followers, because I know that your followers are English speaker, and this live only will be in Spanish because my English is not perfect. I am learning, yes. Then I'm so sorry. Así que nada, we continued this live only in Spanish, and apologize. Okay. It's part of the versatility too. I mean, in French, I hope eventually I'll get to do this in French, but for now it's gonna be English, Spanish. Y a toda la gente que yo sé que tengo de Latinoamérica, hola, desde la otra parte del mundo. Eh, Ah, así vale, que tienes seguidores de tengo Latinoamérica. claro, o sea, la mayoría de los seguidores sí son anglófonos, vamos a decir, pero como estoy en la provincia de Quebec, la provincia de Quebec es la única Más provincia francés. francófona de Canadá, o sea que también tengo francófonos, y bueno, y los hispanohablantes que veo que se van conectando de a poco.
Ah, vale, genial. Entonces, vamos a tener followers de tu cuenta que también van a poder disfrutar de este live. Enhorabuena. Muy bien. Ok, bueno. Lo tercero, ya para dar inicio, ustedes perdónenme que voy a estar mirando hacia acá, lo que pasa es que he hecho una estructura. Yo creo que esa es una de las cosas que cuando uno cursa un doctorado, uno termina, no sé si afinando, perfeccionando, aún no encuentro el verbo correcto, pero la estructura es una cosa que para mí es necesaria. Yo no puedo empezar algo sin antes estar estructurado. Ujú. Ok, mira, Vicky, por lo menos en la cuenta de Neurociclínica, en la cuenta donde estamos, donde estás de invitada en este momento, la mayoría de los seguidores son únicamente o psicólogos en formación, psicólogos o psicólogas, y probablemente personas, y no sé, que les gusta la psicología o no sé, o han ido a sesiones con psicología, pero de alguna forma u otra tienen o guardan relación con psicología. Entonces, la primera pregunta que a mí me encantaría hacerte es que nos pudieras explicar un poco qué es la biotecnología. O si planteo la pregunta de otra forma, ¿qué hace una biotecnóloga? Para empezar por allí. Es una pregunta grande porque la verdad es que biotecnología es un concepto que, más allá de que estamos rodeados de biotecnología todo el tiempo, la mayoría de la gente realmente no sabe qué se llama biotecnología. Y yo creo que esa es la parte más interesante de la carrera, porque desde, por ejemplo, el hacer pan, el cocinar y hacer un pan y utilizar la levadura y dejar que la levadura crezca y que se pueda alimentar y que genere gas y que pueda inflar, vamos a poner entre comillas, inflar el pan, que por eso nosotros lo dejamos media hora, 40 minutos a que el pan se hinche. La hinchazón del pan se debe a la generación de gas por la levadura que está reproduciéndose y está consumiendo glucosa. Entonces, eso, o sea, ya de por sí el concepto de cómo se generó y cómo se empezó a cocinar el pan es un proceso biotecnológico. Ese es un ejemplo muy simple, digamos, a nivel coloquial de qué es lo que es la biotecnología. A nivel más científico, vamos a decir, la biotecnología es utilizar conceptos biológicos, tanto sea mecanismos moleculares, tanto sea organismos vivos, como para poder generar un bien común. Que ese bien común puede ser un remedio o algún aspecto farmacéutico, puede ser una vacuna, puede ser cualquier tipo de alimento, de modificaciones alimenticias que se pueden hacer para poder obtener, por ejemplo, vinos. Los vinos, bueno, yo de hecho trabajé, ya ahora más adelante vamos a hablar de eso, pero yo trabajé con vinos patagónicos y la gran parte de un proceso de vinificación es poder crecer bacterias para que consuman la glucosa y generen el etanol del vino. Entonces, y después obviamente está toda la parte clínica de biotecnología que se aplica a lo que se les ocurra. Digamos, las grandes, obviamente los grandes grupos son cáncer, todo lo que es industria farmacéutica, todo lo que es lo que se llama clinical trials, todos los que son los monitores de ensayos clínicos. O sea, biotecnología, la verdad, es que es como una mezcla, o sea, va mucho más amplio que un biólogo y también va mucho más particular a lo que es lo tecnológico de la biología, cómo uno puede aplicar la biología para generar un bien para la población. Básicamente ese es el concepto a nivel general. En términos generales. Vale. Vicky, a mí me gustaría que tú nos pudieras platicar un poco cómo tú te encuentras con la profesión de biotecnología y si nos pudieras también ampliar un poco, ¿no? Antes, porque ya vamos a llegar a hablar sobre cómo es tu proceso como investigadora en Canadá, pero antes de convertirte en investigadora doctoral, me gustaría muchísimo que nos compartieras cómo te encuentras con la biotecnología. Hay un punto de encuentro donde creo que la mayoría de las personas, bueno, las personas que tienen la dicha de poder decir, elegí esta profesión, pero luego hay personas que no han tenido esa oportunidad, ¿no? Por diferentes razones que no vamos a entrar en detalle. Pero me gustaría muchísimo conocer cómo te encuentras con la biotecnología, qué te lleva, qué te motiva y qué te hace decidir por esa carrera. Y también para que nos amplíes un poco, ¿no? ¿Qué has estudiado hasta antes de llegar a ser doctoral research o investigadora doctoral? Claro. Mira, biotecnología la verdad es que fue un camino de descubrimiento en la ciencia, en mi camino de la ciencia, digamos. Yo sabía que la ciencia iba a ser mi pasión y siempre lo fue. De hecho, siempre cuento la historia de que en Navidad, a eso de los, creo que tenía 10, 11 años, lo primero que le pedí, viste, a Papá Noel o a Santa Claus, era viste, el kit ese de microscopio de plástico, que más allá ¡Oh! de que es de
plástico funciona bien, o sea, he visto cosas con ese microscopio. Oh, O sea, wow. que yo desde muy joven tengo esa curiosidad o esa ambición o pasión por la ciencia. Y a medida que fui aprendiendo cosas en el colegio, me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, la parte genética, todo lo que es biología celular o biología molecular, me llamaba mucho la atención porque era esto como de, es en su momento, y todavía sigue siéndolo ahora, es un ambiente que todavía está creciendo muchísimo y que hay un montón de cosas que, por ejemplo, que ciertas enfermedades uno puede hablar con un doctor y te dice, bueno, esto está causado por esto, pero nunca hay una explicación del, como del mecanismo molecular que está detrás de eso. Entonces ahí empezó como la curiosidad. En su momento yo había estado más interesada porque la verdad es que a nivel biología todo es magnífico, pero en su momento me llamó muchísimo la atención la parte de las plantas, porque uno, viste, uno ve una planta verde, ay sí, hace fotosíntesis, pero a nivel molecular es increíble lo que hace una planta. Simplemente para salir de la tierrita, viste, de la semilla y salir de la tierra, los mecanismos moleculares que tiene son increíbles. Y yo había empezado diciendo, ah, ok, viste, botánica o la parte planta me genera mucho interés. Pero después entré como en un intercambio, una pasantía, en un centro de enfermedades neurológicas, haciendo justamente ensayos clínicos. Y entonces ahí fue cuando entré, que fui más como una pasante de mi doctor, o sea, de mi jefe, que en su momento es el doctor del centro de neurología. Él me llevó a hospitales y me llevó a ver pacientes, yo una niña de 17 años viendo pacientes, como con la En excusa de Argentina, que yo era, Vicky. claro, como que yo era la estudiante ¿viste? De medicina, cuando yo ni siquiera había terminado el colegio todavía. Wow. Me empezó a llamar mucho la atención la parte médica, pero al mismo tiempo yo sabía que a nivel emocional no soy capaz de ser médica, no soy capaz de ser una doctora con pacientes, yo soy demasiado emotiva y empática, o sea, no puedo generar como esa barrera antiemocional, vamos a decir, de lo que un doctor o doctora genera con su paciente o la familia de sus pacientes. Entonces empecé a investigar qué es lo que me podía permitir hacer medicina, generar conocimiento en el ámbito médico sin tener que estar tratando con pacientes, básicamente. Y ahí fue cuando nació la biotecnología y cuando nació el concepto de cómo uno puede ir, ya no es un tema de, ah, mira, estoy viendo un paciente que tiene cáncer o estoy viendo un paciente que tiene una enfermedad neurológica, sino que es, pero ¿y cómo? ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué si todos tenemos la misma neurona, por qué a esta persona en un tiempo en particular con determinada condición, esa neurona ya no funciona de la misma manera? Y esa neurona que ya no funciona de la misma manera puede generar Parkinson, Alzheimer o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa que pueden aparecer en el medio. Así que así fue como entré en Interesante. la biotecnología y sobre todo con la amplitud que permite la carrera, que es esto de que los dos grandes ámbitos son o seguís investigación o seguís industria. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, yo estoy entrenada para seguir cualquiera de los dos ámbitos. Muy bien. Vicky, no sé si quienes nos están viendo ahorita perciben igual que yo, pero explicas todo con tanta pasión que lo transmites, ¿eh? Atraviesa la pantalla, de veras que sí. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad, en la profesión que sea, que realmente sea un área donde realmente nos estemos apasionados, o sea, un área donde nos apasione estar, porque yo creo que ese es el primer ingrediente para dar lo mejor de sí, ¿no? Dar esa cuota extra o esa milla extra, ¿no? Como en algunos países se les llama, ¿no? Vicky, luego entonces, ¿qué haces? No sé cómo se le dice en Argentina, la carrera como el bachelor degree, no sé, la licenciatura, el grado, no sé cómo se le llama en Argentina. Claro. Bueno, ahí está, ahí es donde hay una disrupción a nivel, digamos, global. O sea, yo, a nivel término oficial, yo soy licenciada en biotecnología con orientación en genética molecular. Ese es el título, digamos, pero a diferencia de, creo que de Europa y de América del Norte, nosotros en Argentina tenemos un sistema que en su momento era muy parecido al francés en cuanto a duración de la carrera, y ahora, bueno, Francia cambió un poco, pero nosotros, mi carrera, son 5 años, que sería como si sumaras bachelor y master, vamos a decir, con una tesis de investigación al final. O sea, realmente tenés dos opciones. O haces la tesis de investigación, si
si querés seguir en investigación o en academia, y si no, después se puede hacer también un trabajo industrial. Yo en mi caso elegí la investigación y yo hice una tesis en microbiología aplicada, que fue ahí donde trabajé con vinos, que es lo que te estaba comentando antes. Vale, o sea que desde muy temprano sabías que la investigación era lo que te iba a apasionar, era por donde querías seguir desarrollándote. Sí, yo creo que una de las grandes cosas que yo digo siempre, para mí la ciencia, una de las tantas, por supuesto, razones por las que entré en la ciencia fue porque, más allá de que quiero, digamos, salvar y cubrir mi curiosidad, digamos, porque ya es un tema propio, ya es un tema de que soy curiosa y que quiero respuestas que a veces obviamente uno no las encuentra porque no están estudiadas todavía. Esa es una de las cosas. Y la otra de las cosas es que la ciencia para mí es generar conocimiento. Entonces, la gran parte de investigación, más allá de que en industria uno puede generar, digamos, generar conocimiento, porque también hay investigación en industria, pero la manera que la industria llega a investigación es una cosa diferente. En cambio, en investigación, y yo creo que todos los que están relacionados en investigación a nivel academia, sea ciencia o no sea ciencia, parte de lo que te da academia es tu bebé, tu proyecto, vamos a decir, de las cuales vos sabés que vos como persona estás linkeada a un conocimiento que estás generando, eventualmente para un artículo, para una tesis o lo que sea. Entonces, como científico, uno lo que busca es generar conocimiento y empezar a explicar cosas que no están explicadas. Vale, es decir que la génesis es cuando, a ver si lo logro resumir, eh, desde siempre tenías esas ganas de buscar respuestas. Entonces digamos que esa fue como la génesis, ¿no? O la semillita que te empezó a impulsar a donde estás ahora, Sí, ¿no? yo siempre digo que, bueno, no lo digo yo, lo dijeron varios científicos, incluyendo a Einstein, que nosotros nacemos con la curiosidad de un científico. Nosotros como niños somos científicos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Che, ¿qué es esto? Me lo voy a meter en la boca a ver qué gusto tiene. Che, ¿qué es esto? Lo voy a tocar ¿Verdad? con mi mano a ver qué es lo que me explica. Che, ¿qué es esto? Y voy a estar mirando a todos lados a ver los colores. O sea, nosotros somos científicos de nacimiento. O sea, nosotros es la base de nuestra biología y de nuestro cerebro, porque nosotros así aprendemos. Ahora, los que somos digamos, en la adultez, seguimos siendo científicos, es solamente para darle el gusto a ese niño interior, niño o niña interior, que Qué quiere bonito eso. seguir con esa curiosidad de, che, pero ¿y esto qué? ¿Y por qué? Ah, ¿y por qué? Viste que siempre está esa pregunta del por qué. Entonces, nosotros como científicos somos eso, somos solo niños siguiendo con nuestra curiosidad de, ¿y por qué? ¿Y por qué? Qué bonito eso que dices, ¿no? Es como continuar con esas inquietudes del niño o la niña interior. Nunca lo había percibido desde esa perspectiva. Qué bonito, Vicky. Vicky, cuéntanos ahora un poco. eh, Comprendo que tú terminas tu tesis o tu trabajo de investigación a nivel de licenciatura en Argentina, luego migras a Canadá o haces un máster en Argentina o haces el máster en Canadá. No, de hecho, yo me recibí en julio de 2018 y yo para enero de 2019 ya estaba en Canadá. Oh, wow. La diferencia fue que justamente como en Canadá en general, no, digamos, más allá de que me dieron por equivalente mi carrera, no, como mi título no decía Master in Science, yo lo que hice fue un programa de un año de maestría, pero yo ya empecé, o sea, yo desde que llegué estoy con mi proyecto de doctorado, nada más que a nivel burocracia, o digamos a nivel de cómo estoy inscrita en la universidad. Yo el 2019, o sea, de enero a diciembre de 2019, yo estaba inscrita como máster y Ok. mi universidad me permitió hacer lo que se llama un pasaje acelerado de doctorado. Entonces, en vez de hacer los 2 años de maestría, hice un solo año de maestría y pasé directamente a doctorado. O sea que a nivel Vale. burocracia, digamos, estoy anotada en el doctorado desde enero 2020, pero bueno, sí, o sea, digamos, yo empecé a trabajar con el proyecto desde que llegué. O sea que tuve un año más de proyecto, un año más de doctorado, inscripta como máster. Vale, eso significa que desde que estabas en la licenciatura en Argentina tenías claro que querías cursar tu PhD fuera de Argentina. Lo tenías muy Sí, claro. sí, no, yo desde siempre dije que yo quería hacer un doctorado afuera, nada más que, y para todos aquellos que están escuchando, sobre todo Latinoamérica, que sé que en general se dice mucho que es más fácil conseguir un postdoc
afuera que un doctorado. Y no lo voy a negar, yo tuve mucha suerte, ya vamos a entrar ahí, pero yo tuve mucha suerte, pero no es imposible. Si es verdad, el postdoc en general es más fácil de conseguir porque es un compromiso de 2 años y que en general los laboratorios de investigación tienden a, vamos, a darte de manera más fácil un compromiso de 2 años que un compromiso de casi 5 o más de lo que sería un doctorado. Entonces sí, o sea, ya te digo, yo siempre tenía en mente que quería hacer un doctorado afuera, pero bueno, en el peor de los casos era, bueno, aceptar que quizás me iba a tocar hacer el doctorado en Argentina y eventualmente hacer el postdoc afuera. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, pero tuve mucha suerte y bueno, terminé haciendo el doctorado en Canadá. Vale, pero en Argentina hay propuestas académicas en tu rama del conocimiento o en tu área del conocimiento. Sí, sí, nosotros tenemos un montón de propuestas, nada más que bueno, yo creo que Latinoamérica en general ha tenido mucho problema para realmente tener plata para la ciencia. Entonces, más allá de que hay un montón de disponibilidad de proyectos y hay un montón de laboratorios que buscan doctorandos y hay un montón de laboratorios que buscan postdoc, la capacidad de hacer ciencia a nivel general en Latinoamérica es relativamente baja, porque no hay plata. Lamentablemente no hay plata. Yo creo que todos sabemos un poco de lo que es la corrupción latinoamericana en general. Entonces, lamentablemente no hay plata y lamentablemente uno hace lo que puede con lo que hay y a veces eso no es suficiente y a veces, bueno, a veces como que no te queda otra que aceptar eh, lo que podés hacer y estar orgullosa de lo que podés hacer con lo que se tiene, porque la verdad es que ya de por sí el hacer un doctorado en Argentina ya es algo de estar completamente orgulloso y tengo muchos, creo que mis amigos que están conectados también argentinos, o sea, todos están haciendo sus doctorados y yo lo digo a nivel Latinoamérica en general, o sea, quien sea que estés pasando, digamos, terminando la universidad y entrando de nuevo a otro proceso de, digamos, lo que se llama los estudios post graduación, digamos, sigue siendo algo que no es muy común y que la verdad es que todos deberían estar orgullosos de estar haciéndolo independientemente del país. Vale, vale. Bueno, hay algunos otros países en Latinoamérica que no tienen esa ventaja, por lo menos Argentina lo estás explicando, que sí tienen ofertas académicas, por lo menos en el área de biotecnología y bueno, seguramente en otras áreas también. Muchísimas gracias a todos tus colegas que están conectados. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vicky, entonces cuéntanos un poquitito cómo llegas a, no nos has dicho el nombre, bueno, porque tampoco te lo he preguntado, no sé si tampoco lo quieres comentar, el nombre de la universidad donde estás en Canadá, si no lo quieres comentar lo respetamos, si lo ves bien lo puedes decir, no habría problema que lo quisieras decir. No, yo estoy es la Universidad de Quebec en Montreal, o sea, la Universidad de Quebec Ok, tiene muchas sedes, en mi caso es la Universidad de Quebec en la ciudad de Montreal, vale, así que sí, pero ya te digo, es creo que la universidad más francófona de todo Quebec. Eh, vale, Así que sí, digamos, es básicamente todo en francés, los cursos se hacen en francés. En mi caso, más allá de que yo, digamos, puedo hacer cursos en francés, es más, hago cursos en francés, pero en general mis presentaciones o mis reportes los hago en inglés, porque bueno, todavía no tengo el lenguaje francés como para escribir un reporte de 4.000 palabras, digamos. Así que, por suerte, digamos, aceptan la bilingüalidad, vamos a decir, inglés-francés. vale, bueno, que lo hemos dicho en el post, pero voy a dejar por aquí un hola para Dani, Dani, sí, ella es una de mis Dani. amigas argentinas. Gracias, Dani, por estar conectada. Que lo dije en el post, pero que no lo dije en la presentación, que hablas español, bueno, español es tu lengua materna, inglés y también francés, aparte de que también hablas un poco de italiano, lengua de señas argentina y que estás también en busca de aprender lengua de señas americanas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, exacto. Sí. Eso es mucho, Vicky, es muchísimo realmente. Sí, a ver, Yo, yo toda mi vida fui a colegios bilingües, o sea que el inglés-español estuvo siempre. Yo siempre tomé también las clases extracurriculares de italiano y francés. Más allá sí. de que yo francés había aprendido en el colegio, el llegar acá y que bueno, que no me quedara otra opción al principio fue un golpe emocional fuerte, vamos a decir. Porque bueno,
no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo estar rodeada, encima ni siquiera era mi segundo idioma de confort, sino un tercer idioma, que bueno, Claro. que restringe un poco también la sociabilidad, cómo uno se maneja con la gente y todo lo demás. Y después, bueno, italiano aprendí en el colegio, ahora la verdad es que no creo que me quede mucho porque seguramente se me va a mezclar con el francés. Y sí, lengua de señas argentinas aprendí, la verdad que me encanta, pero no por, no con un objetivo en particular. La verdad es que yo siempre fui muy pro integración. Yo siempre participé de muchas organizaciones sociales. Estuve en la Cruz Roja, estuve en ISEC, estuve en un montón de organizaciones y siempre me gustó esa parte social. Y bueno, aprendí lengua de señas argentina y ahora quisiera, cuando tenga un tiempo en el medio de todo esto, hacer ASL, que es la de lengua de señas americana, y en particular, bueno, Quebec tiene su lengua de señas, que es la de lengua de señas Quebec, que es en francés. Pero bueno, de nuevo, todavía tengo que mejorar un poco el francés como para terminar en lengua de señas francesa, ya es otro detalle. Wow, Vicky, mis respetos y mi admiración total para todo el trabajo y todas las competencias y las habilidades que tienes, ¿eh? Enhorabuena, enhorabuena. Vicky, ahora me gustaría que pasáramos, digamos que como al segundo bloque de esta entrevista. ¿Nos podrías contar un poco sobre qué va tu investigación en la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá? Y un poco cómo llegas a investigar ese tema, porque viste que luego uno tiene como, me salió argentino eso, ¿te diste cuenta? El viste es muy argentino, ¿no? Qué gracioso. Ok, a ver, voy a concentrarme. Ok, lo que quería comentarte es que luego uno antes de empezar a cursar el doctorado, digamos que, o en mi caso fue así, no sé cómo fue en tu caso, uno primero como que vislumbra sobre qué quiere investigar, un poco, ¿no? Cuál es el área o la temática o el tópico al que uno quiere encontrarle respuesta y que también le apasione, ¿no? Porque luego uno, digamos que estar, como lo has dicho tú, 4 o 5 años durante Claro. todo ese tiempo con un tema, realmente tiene que ser un tópico que a uno le llene, que realmente uno quiera encontrarle propósito y sentido, porque si no probablemente otros resultados sean los que terminen dándose, ¿no? Desertando u otras cosas, quién sabe, ¿no? Pero me Claro. gustaría que nos platicaras un poco, ¿no? ¿Cómo llegas a esta universidad a hacer tu PhD? ¿Y cómo Sí. eliges o cómo te encuentras? ¿Tú lo eliges o te encuentra a ti el tópico? Porque luego a veces uno lo elige y otras veces uno se suma a los grupos de investigación, a los laboratorios directamente. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, mira, la verdad es que como yo decía antes, la verdad es que yo tuve muchísima suerte porque dio la casualidad que una profe mía, Euge, no sé, Euge, en algún momento le voy a mandar el video, Euge, que ahora de hecho recién viajó a Holanda para su segundo postdoc. De hecho, yo la tuve a ella como profesora en dos materias, en una de las materias que son como el eje en el medio, que te ayuda como a definir si te vas a ir para academia o te vas a ir para industria, que en su momento fue bioquímica uno y en ingeniería genética uno. La tuve como profe y hablando con ella, porque viste, uno socializa, esa es la base del networking, vamos a decir. Hablando con ella le digo, mira, la verdad es que yo en este momento estoy haciendo una tesis en microbiología, pero yo sé que me quiero dedicar a neurobiología y quiero hacer mi doctorado en neuro. Me dice, mira, yo la verdad es que yo recién vengo de 6 meses de una colaboración con el laboratorio de la que hoy es mi directora. Y me dice, mira, yo te puedo poner en contacto y bueno, y de ahí digamos, ella definirá si te quiere o no te quiere en el laboratorio, pero bueno, yo puedo hacer el contacto. Cuestión, como yo para ese entonces todavía me faltaban más o menos como 3 años para terminar la carrera, me dijo, bueno, mira, cuando estés más o menos en las últimas 10 materias, una cosa así, volvemos a hablar y hacemos el contacto. Ok, dio la casualidad que cuando me faltaban las 10 materias me la volví a cruzar como profe, le digo, che, mira, me faltan tantas materias, che, si podemos hacer el contacto. Hizo el contacto, nos puso en un mail, digamos, y nos puso en contacto. Hice un Skype con mi directora y me dijo, mira, la verdad es que me interesa mucho tu perfil, pero yo no te puedo ofrecer nada sin tener un intercambio, o sea, sin que vos vengas a una pasantía, al menos como para yo ver cómo trabajás, y al mismo tiempo para ver si a vos te gusta el país, si te gusta el laboratorio, si te gusta la gente, o sea, esto es un ida y vuelta, es una reciprocidad, digamos, esto no es solamente un tema de decisión mía. Entonces dio la casualidad que yo en enero-febrero de 2018, que era mi último año de carrera, me vine acá a Montreal por un mes y medio para trabajar y para ver cómo, digamos, cómo era el tema del laboratorio. En su momento en el intercambio
no hice nada propio, sino que yo estaba ayudando, aprendiendo a manejar al gusano. Para aquellos que no saben, y que seguramente todos los que están en psicología me van a decir qué te pasa, pero yo trabajo con un gusano de tierra, un nemátodo, se llama C. elegans, que de hecho es un pequeño nemátodo que tiene 1 milímetro de tamaño, o sea, es 1 milímetro, imagínense, hay que mirarlo por microscopio claramente. Y estos nemátodos se encuentran en la hojarasca, en general, viste, los árboles cuando caen las hojas o cuando caen los frutos, que en general ya están, digamos, pasados. Estos nemátodos justamente crecen en esa hojarasca y comen, digamos, la glucosa de lo que sale de las frutas. Lo interesante de este gusano, y no me entra mucho en ciencia, pero lo interesante de este gusano es que más allá de que tiene un montón de beneficios a nivel de las cosas que podemos estudiar en el gusano, es que tiene un 70% de homología con los genes humanos. O sea que somos Wow. parcialmente gusanos, básicamente. Más allá de muchos, somos parcialmente gusanos también. Eh, entonces, yo como nunca había trabajado con los gusanos, más allá de algunos trabajos prácticos en la carrera, obviamente la idea del intercambio era empezar a trabajar con el gusano, ver cómo se maneja, etcétera, etcétera. Al final de ese intercambio, mi directora me dice, mira, me gustaría ofrecerte la posición de doctorado. O sea que terminé, digamos, yo volví del intercambio, me faltaban mis últimas 4 materias y la defensa de mi tesis, así que volví a fines de febrero de 2018, empecé mi último cuatrimestre de marzo a julio con mis últimas 4 materias de la defensa de mi tesis, y de julio 2018 a diciembre estuve con los papeles inmigratorios y en enero me vine a Montreal. Wow, se resume todo como muy rápido, Vicky, pero yo puedo intuir todo el trabajo, no solamente técnico y de documentación que nos estás platicando, sino más allá de eso, yo me atrevo a decir también el trabajo emocional para prepararte, porque a ver, que se dice muy rápido, me voy a Canadá 5 años a hacer el doctorado, y es cierto que el tiempo luego pasa muy rápido, es muy breve, Sí. pero digerirlo en el momento, no sé, creo que es un trabajo emocional que uno hace antes de emigrar o antes de partir, ¿no? Entonces, Vicky, un poco, bueno, creo que tu experiencia es bastante diferente a las que yo he tenido la oportunidad de conocer porque te tocó, digamos, que ir primero a este laboratorio, Ujú. o bueno, a Canadá o a la Universidad de Quebec para, un poco también como para que tu futura directora dijera, y Vicky, sí, tienes las competencias, te aceptamos la posición de doctorado es tuyo, Sí. o de PhD student es tuyo, ¿no? Quizás en otros estudiantes u otros profesionales aplican primero una beca y luego buscan la plaza en una universidad, o tal vez Claro, primero buscan la plaza en la universidad y luego buscan una beca. En tu caso fue diferente. claro, igual de todas maneras, yo, más allá, a ver, yo apliqué un montón de becas, de hecho, yo mi primer año digamos, el que era el año este de maestría, yo Uh-huh. apliqué a 7 becas, obtuve las 7, incluyendo, ¡Wow! ¡Wow! incluyendo la nacional del gobierno, que es la que de hecho me paga mi salario doctoral, digamos. Ahora, sí es verdad que no sé muy bien a nivel en psicología, pero al menos en ciencia, como vos decís, hay mucho de esto de, bueno, primero quizás el laboratorio te dice, y mira, no tengo plata para darte en este momento, pero si aplicas una beca y te sale, yo te acepto, esa es una de las opciones. Y la otra de las opciones es que el laboratorio te acepte de la misma manera, que es como me pasó a mí el laboratorio me aceptó, y una vez que el laboratorio y la universidad claramente me aceptaron, yo pude aplicar a las becas para que mi directora no tuviera que sacar plata de los fondos en común del laboratorio para pagarme a mí, básicamente. O sea, más allá de Vale. que ella me cubrió los primeros meses hasta que yo tuviera los resultados de las becas, yo una vez que obtuve los resultados de las becas, ella ya, digamos, la plata digamos, que me había separado a mí en el caso que no me salieran las becas, ya ella lo volvió a poner en el fondo del laboratorio, digamos, y yo estoy cubierta, yo estuve cubierta por mi primer año de maestría, estuve con becas de la universidad y apliqué a la beca de lo que se llama la beca del gobierno de Quebec. Y bueno, y la beca del gobierno de Quebec justamente me otorgó lo que sería mi salario del 2020 al 2024, que sería digamos, el doctorado. Vale. Wow. Aplicar a 7 becas y salir ganador en 7 becas. Increíble, Vicky. Eso es digno de admirar.
ya tienes información como para poder explicarle a las personas cómo aplicar, porque me imagino que es que si son 7 programas de becas diferentes, luego son 7 requisitos, o sí, o 7 requisitos totalmente, requisitos con S en plural, porque es un cúmulo de requisitos que piden en cada uno de esos programas de becas, ¿no? Bueno, Sí, que pero enhorabuena que... en general estas becas, o sea, la verdad es que no eran becas como premios, vamos a decir. O sea, es beca de excelencia, beca de, digamos, también beca del hecho de ser estudiante extranjero, también estaba como una ayuda económica que te ofrecía la Vale, vale, universidad cuando tuvieras los requisitos mismos que ellos quieren. Pero vale. digo, son becas independientes, la que más cuesta a nivel beca en cuanto a requisito, obviamente la beca del gobierno, porque el gobierno, digamos, tiene muchas aplicaciones y bueno, tenés que cumplir con los requisitos que el gobierno te pide, porque al más mínimo errorcito, o sea, hay mucha gente que está pidiendo esas becas, entonces al mínimo errorcito te van a Mm. sacar y le van a dar la beca a otra persona. Y claro, y si no se aprueba, habría que esperar una segunda convocatoria y eso generalmente es un año más. Exacto. No se subsana tan rápido, ¿no? Wow, Vicky, enhorabuena por todas las oportunidades que se te han abierto en Canadá. Y mira, y eso nos lleva, digamos que un poco también para que nos puedas platicar, porque yo colocaba en el post cuando anunciaba este live, que cuando yo conocí tu cuenta, yo conecté inmediatamente por 2 razones. Bueno, uno, que ya vamos a hablar de eso de tu proyecto en Instagram, que bueno, que es la cuenta con la que estás conectada en este momento, pero también porque me parecía que, y no me equivoqué, te doy todo el crédito a ti, por supuesto, porque sabía que tu historia puede inspirar a muchas niñas, jóvenes y mujeres que están en Latinoamérica. Bueno, probablemente de mi cuenta la mayoría de las personas es de Panamá, Mm. pero luego lo vamos a colgar en YouTube, entonces va a tener un mayor alcance y no sabemos en qué momento o en qué manos va a terminar este live y sé que la información y tu historia de vida puede inspirar a muchísimas niñas, jóvenes y mujeres, insisto, que sueñan en un momento dado con hacer ciencia o con hacer una carrera de investigación internacional y como tú más temprano lo decías, por todas las situaciones tan gravísimas que pasan en nuestra región de Latinoamérica y inclusive el Caribe con el tema de la corrupción, vemos esas oportunidades que se desvanecen o inclusive yo me atrevería a decir que ni siquiera somos capaces de atrevernos a soñar con esas posibilidades. Entonces, tu historia estoy segura que va a inspirar a mucha gente que más tarde van a ver, no sé si dentro de un mes, 2 meses, un año, 3 años, no sé, pero sé que puede llegar esta información en el momento preciso. Cuando llegue, pues seguro que hará su cometido. Y yo creo que de este segundo bloque a mí me gustaría rescatar es tu perseverancia, Vicky, porque es que estabas tan clara. Yo no me veo capaz bueno, no sé qué edad tenías en concreto cuando ya empezabas como a coquetear con esa idea de que me quiero ir a hacer un doctorado fuera de Argentina, porque aún te faltaban 3 años para culminar la carrera, has dicho, ¿no? Y, pero yo mi idea, o sea, yo mi idea siempre fue irme afuera, o sea, yo desde joven, como yo viajé mucho, yo me mudé mucho durante mi infancia, cambié Ok. mucho de ambiente, mucho tiempo, si tenés gente venezolana, viví 8 años en Venezuela, o sea, yo me mudé mucho durante mi infancia por trabajo de mis padres, entonces para mí mudarme, digamos, digamos, seguir mis sueños, era algo como que estaba como preestablecido o que al menos ya tenía una idea de lo que es cambiar de país, de lo que es inmigrar a otro país y después volver quizás a Argentina o simplemente irse a vivir a otro país. O sea, yo lo viví cuando yo me fui a vivir a Venezuela con 4 años. O sea, mi infancia básicamente fue en Venezuela y yo después volví con casi 11 a Argentina. O sea, yo sé lo que es mudarse. Obviamente al principio, viste, uno está como medio reticente o problemático con esto de la mudanza, porque bueno, uno como niño tiene a sus amigos, a su, digamos, a su gente, pero después uno también aprendió que bueno, que hay veces que para realmente llegar a donde uno quiere llegar, hay veces que hay que mudarse y hay veces que hay que cambiar de ambiente y hay veces que hay que cambiar de país, siempre y cuando se pueda y siempre y cuando esté la oportunidad. Claro, el otro día sabes que escuchaba a una psicóloga hablando de que cuando uno hace procesos de migración, uno realmente también está haciendo un proceso de duelo por todo Sí, lo que uno está dejando atrás, ¿no? Y bueno, eso sí. me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Bueno, ya vienes, digamos que como con un background o, sí, una historia
de experiencias, de haber tenido la oportunidad de mudarte a diferentes países, pero sin temor a equivocarme, es la primera vez que te mudabas para hacer un doctorado. Entonces, era una experiencia nada parecida a las experiencias que anteriormente habías atravesado, ¿no? Entonces, a mí me No, gustaría que nos platicaras un poco. mudarse, emigrar sola. Y Digo, sola. no es otro detalle, ya no es con la familia, o sea, es sola. O sea, te arreglás sola, básicamente. Sí, nos pudieras platicar, luego también sabemos que son experiencias muy individuales, que tampoco pretendemos que sean generalizadoras para todo el mundo, pero sé que también podemos nutrirnos mucho de tu experiencia. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de llegar a un país que a pesar de que hablabas, bueno, hablas francés, nos has dicho que, bueno, igual de alguna otra forma ha sido un reto por el tema de socializar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquitito cómo es la vida de Vicky o cómo tú lo vislumbras ahora, porque ya ha pasado un tiempo, ¿no? Desde que llegaste a Quebec, a Canadá, pero que nos cuentes un poquito, ¿no? ¿Cómo fue ese desafío? No sé si tú lo defines como desafío, si no, pues Sí, me corregirás, pero cuéntanos un poco cómo ha sido. sí, sí lo voy a clasificar como desafío, pero por varias razones. Primero, a nivel, voy a ser muy científica en este momento a nivel estructura, pero a Vale. nivel factor externo, para todos aquellos que no saben, Canadá, nosotros, más allá de que amo el frío, durante el invierno y por casi, vamos a decir, 7 meses, 8 meses del año, la cantidad de sol que tenés durante el día es muy baja. O sea, para que te des una idea, nosotros en invierno amanece a las 8:30 de la mañana y anochece tipo 3:30 de la tarde. ¿Ok? O sea Oh, que el ambiente, o sea, la cantidad de sol que tenés por día es muy baja. Eso es punto uno. Punto dos, cuando hace -30 afuera y hay 40 centímetros de nieve, no es que vas a andar, digamos, saliendo a respirar afuera, más allá de que yo lo hago, pero, digamos, fisiológicamente no podés estar mucho tiempo afuera porque te congelás, literal. O sea, no es un chiste, sino que realmente te congelás. Entonces tampoco podés estar mucho tiempo afuera. Entonces, más allá de que la vez anterior que yo había venido a Canadá, yo había venido en invierno, yo ya sabía cómo eran los inviernos canadienses, el hecho de que yo estaba yendo al laboratorio, o sea, yo estaba saliendo de mi casa, ir al laboratorio cuando era de noche, y estaba volviendo a mi casa a las 5 o 6 de la tarde, pero era de noche. ya era de noche. Wow. eh, Al principio uno, bueno, viste, así es el invierno, un mes, 2 meses, pues así es el invierno, ya el tercer mes es como, uff, y empieza a pesar cada vez más, por eso, bueno, en general en Canadá necesitas un suplemento vitamínico de vitamina D, porque si no terminas con depresión, porque así es como Claro. funciona la Claro, biología, eso era digamos. te lo iba a mencionar, que bueno, que por algo existe el trastorno afectivo estacional, que Eh, justamente se da en países que tienen este tipo de climatología o de clima. Claro. Exacto, nosotros, si vas más al norte en Canadá, la gente usa las lámparas de UV como para poder Ujú. mantener el ritmo circadiano, porque si no, Sí. verdaderamente, o sea, las 12 horas de sol no están. O sea que tu cuerpo tampoco Ah, entiende el ritmo circadiano de las 12 horas sol, 12 horas noche, digamos. sí, sí. Entonces, más allá de que yo ya conocía el laboratorio y más allá de que yo tenía una amiga de mi edad, digamos, en el laboratorio, el otro de los grandes conceptos, y yo creo que la mayoría de la gente de Latinoamérica va a entender lo que voy a decir, es que el concepto de lo que se considera la ética de trabajo, o lo que se considera como una persona ve el trabajo, es completamente diferente en Latinoamérica a lo que es quizás en países de primer mundo, no sé muy bien Europa, pero al menos lo que es Estados Unidos y Canadá, eh, la gente vive para trabajar y no para el otro lado, y no de manera inversa. Entonces, si ya de por sí ese es el concepto de trabajo, lamentablemente en academia, ya de por sí uno vive para trabajar, y el hecho de que el concepto de trabajo sea vivir para trabajar, hacía que yo los viernes a la noche o sábados a la noche, le decía a mis amigos del laboratorio, che, vamos a tomar una cerveza, che, vamos a salir a bailar o lo que sea, ay, no puedo, tengo que trabajar. Ay, no, no puedo Wow. salir, yo mañana trabajo. Ay, no, no, ¿entendés? Más allá de que, digamos, a nivel academia, ya de por sí eso es uno de los grandes aspectos tóxicos de academia. Si además le sumas eso al concepto de trabajo, digamos, de Norteamérica, se sumaba el hecho de que yo viernes y sábados estaba encerrada en mi departamento, que en su momento era un buen ambiente, un estudio, de las cuales tenía la cámara Wow. de todo, y que mi ventana, más allá de que estaba en un piso 7, era una ventana
que punto uno no tenía balcón, y segundo, la ventana me daba al edificio de enfrente, o sea que yo veía pared, básicamente. Eh, Te comprendo entonces, perfectamente, Vicky. ex- entonces llegó un punto en el que yo, ya de por sí yo soy una mujer bastante independiente, he viajado sola mucho tiempo, o sea que yo no tengo problema de hacer cosas sola, y además yo bailo salsa. Entonces dije, ya está, ¿por qué tengo que yo esperar a alguien que quiera salir conmigo cuando yo puedo salir sola? O sea, Wow, ¿cuál es el problema? qué valiente, Vicky. Empecé a salir sola un día, un sábado a la noche, me fui a bailar salsa sola. Y de hecho, así fue como toda mi gente latina que tengo en Canadá, hoy por hoy nacieron de ahí. Mi pareja, de hecho, la conocí bailando salsa en el mismo ambiente. O sea, aprendí a lidiar con eso de esa manera. Ahora, el desafío no era el ser independiente, el desafío era el idioma. ¿Pero por qué? Porque más allá de que yo entendía el francés, la comunicación francesa es otro tema. El hablar en francés es otro tema. Entonces, mi laboratorio son todos franceses de Francia o, bueno, tengo una chica que es de Algeria, y si no, los franceses de Quebec, o sea, que siguen siendo franceses. Entonces, cuando yo salía con ellos, claro, ellos más o no se llevan muy bien con el inglés. Entonces estaban todos hablando en francés. Y llega un punto en el que mi cerebro dice, ya no entiendo nada. O sea, ya no puedo trabajar más. O sea, ya no funciono. Porque después de estar dos, tres No, horas escuchando el francés, te cansás. Y eso se aplica a cualquier idioma que no sea tu lengua materna. claro, Eh, claro. entonces llegaba Wow. un punto en el que era, y bueno, qué sé yo. O sea, uno quizás evitaba salir así, o al menos salir a un lugar donde solamente se hable o se hagan juegos donde necesitas el idioma. Entonces, mucha de esa barrera estaba el perfeccionismo mío de no querer hablar francés porque, ay, no tengo el acento que debería tener, o, ay, no, viste, no lo pronuncio bien, o lo que sea, ese estaba mi perfeccionismo, y después estaba el hecho de que uno no le puede pedir a la gente que se adapte a vos, porque no, porque lamentablemente uno no puede hacer eso. Entonces, bueno, era ir y llegar a la 1 o 2 horas y llegar a un punto de decir, no puedo más, no me da la cabeza, e irme. Claro. Entonces, la verdad es que ahora ya por suerte, digamos, ya me saqué la vergüenza, digamos, eventualmente después de tantas trompadas ya me saqué la vergüenza. Eh, pero al principio fue muy difícil y el ser inmigrante en general no es un desafío, o sea, no es fácil estar en otro país, sobre todo de nuevo cuando el idioma no es el tuyo, cuando no es un idioma fácil tampoco, y después es un tema cultural. O sea, nosotros como latinos, en general en Latinoamérica, más o menos todos tenemos la misma actitud, digamos, de cómo uno es con la familia, de cómo uno es con sus amistades, etcétera. El llegar a una cultura francesa que es completamente diferente a la latina, o una cultura, digamos, anglosajona, que es completamente diferente y muchísimo más fría que la latinoamericana, y es una pared. O sea, es una pared. Y no es fácil. Claro. Claro, bueno, a ver, yo pudiera agregar a eso que a pesar de que yo estoy en España, hablamos el mismo idioma, culturalmente, evidentemente, son culturas distintas. Y tú has dicho algo sumamente importante, que yo creo que cuando uno llega por vez primera, uno intenta como que el ambiente se adapte a uno, y cuando uno termina fracasando en ese intento, uno dice, ok, me tengo que adaptar yo a la cultura, pero luego es un proceso que uno va trabajando, ¿no? Es de a poco. Vicky, realmente eres de inspiración porque esa decisión que tomaste en ese momento, ¿no? O sea, porque tengo que esperar a alguien, no, voy y salgo, yo realmente que no me veo, no soy capaz de hacerlo, realmente voy a confesarme, yo lo más que llevo es como, bueno, hoy voy a sentarme a ver la película y ya está, y no voy a pensar en más nada, porque yo lucho mucho con darme tiempo para mí para descansar, por lo que tú has dicho, ¿no? O sea, ser muy perfeccionista, como de cumplir con los plazos, y luego entonces como que tus intereses los vas dejando de segundo plano y no, antes del doctorado pues estás tú como persona, como ser humano, pero esas cosas uno no las entiende hasta que uno no atraviesa este tipo de experiencias
que son experiencias de vida, indudablemente son experiencias de vida. Yo me atrevería a decir que por lo menos a mí este proceso del doctorado me ha permitido como un autodescubrimiento, me ha permitido crecer sin duda alguna, más allá en temas de investigación, técnicos y este tipo de cosas que de una u otra forma se pueden adquirir. Es un crecimiento personal que yo estoy segura que ninguna otra experiencia de vida me hubiese podido aportar. Mm. Vicky, y en esa misma línea, ahora a mí, bueno, saludos a todos los que están conectados, abrazos. A mí me gustaría que nos platicaras un poco sobre, creo que vamos bien de tiempo. Bueno, no tan bien, pero bueno. Viste, yo hablo Es que, mucho. Por eso te avisé que yo hablo no, mucho. pero es que la plática ha sido sumamente gratificante y nos está enriqueciendo. Yo estoy aquí como embobada escuchándote, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Más bien quiero ser respetuosa con tu agenda. Pero mira, no podemos cerrar el live sin antes que no nos comentes un poco sobre tu proyecto de Instagram. El otro día escuchaba un concepto sobre voluntariado personal, que era la primera vez que yo escuchaba eso. Tú más temprano decías que en Argentina siempre hayas estado involucrada con asociaciones benéficas o con organizaciones no gubernamentales y realmente yo siempre había vislumbrado el voluntariado desde esas plataformas. Y luego, cuando escuché este concepto de voluntariado personal, que lo que viene a decir es que no necesito de una organización civil organizada para aportar algo que yo quiero aportar y que estoy convencida que puede ayudar a otros. Y yo creo que Claro. eso es justamente lo que tu cuenta de Instagram, bueno, y todo el trabajo que estás haciendo detrás, porque eres tú únicamente en la cuenta. Qué lindo que te han dicho, me encanta la pared de la invitada. Sí, tienes muchas fotos atrás. Sí, sí, sí. Son fotos, me imagino, que tienen muchos recuerdos emocionales de tu familia y demás, ¿no? Qué lindo. Llevarte un pedacito de Argentina, qué bello. Qué bello, qué bello. Entonces, bueno, para cerrar la idea, es que este proyecto o este voluntariado personal, como lo he definido, de Healthy Science Life, que pues es tu proyecto, yo me atrevería a decir que es como la forma de alzar como la voz o alzar la banderita y decir, a ver, detrás de todo esto, que es muy bueno, que es positivo, porque cuando se cursa un doctorado, claro que trae muchísimas gratificaciones a la vida profesional y pues también personal, indudablemente. Pero tú diste algo más, Vicky, porque a mí eso no se me hubiese ocurrido hacer. O sea, no. Cuando nació la cuenta de @neurociclínica, por tal vez esto nunca lo he dicho, lo voy a compartir aquí, nació en plena pandemia y mi intención, creo que sí lo dije, creo que en el primer post, yo dije, bueno, mira, es que luego cuando uno tiene tanto tiempo de estar leyendo, te vas encontrando con tanta información que a mí me apetecía como compartirla, porque yo decía, bueno, y luego como tanta información que tengo y como que se queda allí solamente con Mm. lo que yo soy capaz de leer, pues no tiene sentido, tengo que compartirla. Entonces así nace Neurociclínica, con la intención de poder compartir información con la que yo me iba encontrando en las áreas de formación que tengo. Pero a mí no se me ocurrió, honesta, y estoy segura que no se me hubiese ocurrido nunca, hablar de salud mental durante el doctorado. Bueno, y luego vi ahora que tienes el nombre, creo que el nombre dice ahora el nombre de todos los investigadores, ¿no? Sí, the ¿Cierto? name of all the researchers. Sí, el nombre de todos Eso, los investigadores. en nombre de todos los investigadores, porque claro, o sea, más allá de cursar el doctorado, pues hay algunas personas que terminan el doctorado y seguirán haciendo carrera investigativa y habrán otros que no, que tal vez se dediquen, y no sé, a la clínica o no, no sé, o no lo sé, cuál es qué depara el futuro a las personas que luego cursan un doctorado. Entonces, a mí me encantaría que tú nos pudieras platicar un poquitito, Vicky, ¿cómo nace Healthy Science Life? ¿En qué te inspiras? ¿Qué te motiva? O no sé si hubo un punto de inflexión durante este tiempo que dices, hay que hacer algo para que se escuche esto que estamos viviendo. Sí, mira, la verdad es que yo todavía estoy que no entiendo cómo esto llegó tan lejos, la verdad, porque a mí la pandemia me abrió muchísimo los ojos en un montón de sentidos. O sea, fue un conjunto de emociones, tuve la suerte de que de hecho me puse de novia el primer día de cuarentena, pero al mismo tiempo el hecho de que como mi trabajo es laboratorio, o sea, yo trabajo en el laboratorio, el hecho de que me encierres en mi casa, a trabajar desde mi casa, llega un punto en el que ya no hay cosas para hacer, básicamente. El problema de todo esto es que durante la pandemia y en general en la vida de ciencia a nivel general o academia a nivel general, uno, digamos, está como, a uno le espera
o esperan o otros esperan de nosotros que estemos disponibles 24/7. La pandemia mostró aún más cuán disponibles teníamos que estar, porque bueno, estábamos en casa, ¿qué otra cosa íbamos a estar haciendo, verdad? Entonces, como no había otra cosa más para hacer, los mails se mandaban a las 9:30 de la noche, se mandaban a las 5, 6:30 de la mañana, uno trabajaba sábados y domingos, porque total, ¿qué más ibas a hacer, verdad? O sea, estaba todo cerrado, ¿a dónde ibas a ir? Entonces, me empecé a dar cuenta que más allá de que para mí la ciencia siempre fue mi espacio seguro y el espacio en el que yo di mi vida, básicamente, y que yo ya sabía cuáles eran estos pequeños pero no pequeños, detalles de la ciencia en general, yo sabía que mi pasión y mi ambición iban por sobre todo eso. Mi problema es que durante la pandemia a mí me restringió la vida. Entonces yo que salía a bailar 2, 3, 4 veces por semana, que socializaba, el hecho de no haber tenido nada, o sea, estar completamente encerrada, ya te digo, tuve la suerte que estaba de novia, porque si no me hubiera vuelto más loca todavía, eh, realmente me empecé a dar cuenta que estaba enfrente de la computadora trabajando 10, 12 horas o más por día, que hasta inclusive yo lo hacía antes en el laboratorio, pero en el laboratorio a veces no se siente tanto, porque estás en tantas cosas a la vez, que mirás la hora y decís, che, puta, son las 12 de la noche, ¿me entendés? Entonces, o sea, no te das cuenta, ¿me entendés? Pero en el laboratorio, en tu casa, enfrente de la computadora, y 12 horas son 12 horas. Y me empecé a dar cuenta que yo ya no estaba disponible mentalmente o emocionalmente, no estaba disponible para estar tanto tiempo conectada o estar tanto tiempo disponible a trabajar. Al mismo tiempo, como yo ya dije antes, la ética de trabajo, la manera que se trabaja acá es, si tu director o directora trabaja X cantidad de horas, vos tenés que trabajar X cantidad de horas. Entonces, mi directora, ella se levanta a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana empieza a trabajar y trabaja hasta medianoche. Todos los días, incluyendo fines de semana. Entonces, a todo esto, yo que me gusta hacer catarsis y en general mi catarsis es escribir, de la nada escribí un artículo en Medium, es una página donde puedes escribir artículos, y como yo sigo muchas páginas digamos, de divulgación de ciencia, se lo mandé a 2, 3, digamos, páginas. Y las respuestas que recibí, que nunca hubiera, digamos, esperado recibir esas respuestas, pero era esto de cómo no estamos hablando de esto, o sea, cómo puede ser que seas la primera persona, y más allá de que maneje una página de divulgación de ciencia, que sos la primera persona que lo dice con tanta transparencia y con tanta honestidad, y no con el ámbito de criticar ni nada, sino simplemente un tema de poner mis sentimientos en palabras, porque yo en ese momento me sentía sola, sentía que yo era la única que, no, bueno, no, yo no estoy hecha para ciencia, porque si yo no puedo lidiar con esto, entonces, ¿qué hago yo en la ciencia? Porque es básicamente lo que estamos entrenados para lidiar. Nosotros estamos entrenados y sabemos que la vida de la ciencia es así. Entonces yo estaba en la situación de, bueno, pero mira, ¿cómo hago? Porque si yo no puedo lidiar con esto, entonces quizás la ciencia no es para mí, quizás la ciencia, digamos, yo tenía otra imagen de la ciencia y quizás esto no es lo que yo esperaba. Entonces empecé la página simplemente catarsis de qué es lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y mucha gente me empezó a decir, gracias, porque nunca nadie habla de esto. Y lo más gracioso de todo esto fue que toda la gente con la que yo trabajo o trabajé, que hasta inclusive te estoy diciendo, trabajé tipo lado a lado en el laboratorio, me han dicho, Vicky, gracias por hablar de esto, porque nadie lo sabe, de mi laboratorio no lo sabe nadie, pero yo estoy medicada, con psiquiatra, y tuve ataques de pánico, y tuve ataques de ansiedad, y no lo sabe nadie, porque la gente no habla de esto. Entonces, cuando la gente me empezó a decir, che, sí, mirá, viste, qué bueno hablar de esto, qué bueno hablar del otro, y digo, pero ¿y cómo nunca hablamos de esto? O sea, ¿cómo puede ser que de la nada, o sea, sí es verdad, lamentablemente yo también estuve en la situación de que uno dice, y mirá, es la ciencia, hay que aceptarlo porque es la ciencia, y si uno no la acepta, y bueno, entonces no podés ser científico. ¿Y cuántos directores dicen eso? Porque hay un montón de directores que usan eso como argumento.
ah, no, pero si esto no lo soportás, o mirá, si no vas a trabajar 24/7, entonces mirá que la ciencia no es lo tuyo. Entonces, nosotros estamos con esto, ese chip en la cabeza, entonces cuando uno se siente solo, con ansiedad, con ataques de pánico, con falta de motivación, lo primero que vas a sentir es, ay, no, pero yo debería estar trabajando. Y no, ¿qué es lo que va a pensar mi director? Y no, pero es que si no, yo debería estar trabajando. ¿Pero y por qué? ¿Qué es esto? O sea, está bien, sí, la ciencia es una vida, yo lo entiendo, pero ¿qué? Yo tengo que dejar mi salud física y mi salud mental por algo que es un trabajo, porque es un trabajo. Eh, y que encima hay un montón de generaciones que siguen proclamando que la ciencia es un estilo de vida y no es un trabajo, es un estilo de vida. Entonces, el estilo de vida en la ciencia es un estilo de vida tóxico, es un estilo de vida que no tiene salud mental y no tiene salud física porque no hay tiempo para eso. Entonces, Wow. lamentablemente, o sea, lamentablemente y al mismo tiempo tengo la suerte de que mi directora, más allá de que ella, digamos, trabajó en ese ambiente y sigue algunas veces proclamando ese ambiente, al menos se toma 2 segundos para escucharme, quizás no me entiende, no importa que no me entienda, pero al menos me toma 5 segundos para realmente escuchar, porque después hay muchos otros directores que no solo no les importa ni escucharte, sino que reclaman si vos te tomaste, no sé, saliste del laboratorio 2 horas antes de lo que deberías haber salido. Y ese es en el mejorcito de los casos. Hay muchísimos peores casos. Entonces, todo esto surgió y empecé con la cuenta y empecé a tener estas respuestas que yo decía, primero, la sensación de que hay una comunidad que no solo está receptiva, sino que al mismo tiempo era como, che, mirá que no estás sola, ¿eh? Y me empecé a dar cuenta que ya no es un tema de, hay gente de Latinoamérica o gente de Estados Unidos. Yo tengo gente a nivel mundial y lo que me llama la atención es que todos y cada una de la gente que me sigue tienen uno o más de los problemas de salud mental que estamos hablando. Entonces ya ni siquiera es dependiente de la cultura, ni siquiera es dependiente del idioma, ni siquiera es dependiente de, o sea, obviamente el director siempre ayuda, si te ayuda tu salud mental o te arruina, ni de ni de nada. O sea, estamos todos sufriendo por lo mismo, que entonces el problema no somos nosotros, el problema es el sistema. Claro, sí. Y sabes que para hablar de esto, yo estuve investigando un poco porque quería ver si habían papers o artículos científicos al respecto. Me encontré únicamente con dos. Luego hice una búsqueda muy somera, no sé si habrán más, pero como para que quede por aquí evidenciado, hay un artículo que publicó, bueno, que fue un estudio que publicó la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, y ellos concluían que el 39% de los doctorandos se encuentran en un perfil de depresión moderada o severa frente al 6% de la población general. Y luego encontré otro, perdón que estoy leyendo para no equivocarme con los datos, luego encontré otro que era de Bélgica y aquí la muestra fue de 3.659 doctorandos y los resultados fueron que el 41% de los doctorandos se sentía bajo presión constante, el 30% deprimido o infeliz y un 16% se sentía inútil, o sea que tenían de alguna u otra forma esa angustia psicológica, ¿no? Y tenía que ver justamente por el estilo de vida, como tú lo has dicho, al que estamos Bueno, siendo, no sé si arrastrado es el sí, vocablo correcto. sí, a ver, uno de los, sí, o sea, si van al fondo de mi página, uno de los primeros posts, yo hice, creo que si mal no recuerdo, 3 posts o algo así de papers que fueron publicados. Uno de ellos es Leve, que es este que estás mencionando. Otro de los papers fue un mini review que dice, bueno, ¿y qué con los supervisores? ¿Y qué con los directores? Que fue una, digamos, se hizo creo que en eLife, que habla él como faculty member, que sería el supervisor o el director, ¿y qué con ellos? Y también, eso, a ver, esto ya no es un tema de, ah, no, los estudiantes de doctorado sufren, ya no es ni siquiera un tema de los estudiantes de doctorado, más allá de que somos los que grandemente sufrimos. Pero los directores también sufren un montón, y si ven en uno de los posts, este hombre tuvo que pasar por 2 ACVs para darse cuenta que la vida que estaba manejando no era Wow. una vida sana. Entonces, y ahora salió hace poco, creo que habrá sido hace como un mes,
los índices de suicidio de estudiantes doctorales. Entonces, Oh my ya no God. es un tema, ya no es un tema Wow. de, ay, bueno, ustedes están preocupados porque trabajan mucho o están, digamos, están sobreactuando porque están estresados. No, hay una razón por la cual uno sufre, ya ni siquiera es, porque obvio, todos trabajamos, todos tenemos estrés, uno en el trabajo tiene estrés, es algo normal, pero una cosa es un estrés de deadlines, un estrés de, uy, tengo que hacer esto para esta semana, y otra cosa es un estrés prolongado y progresivo Que ya es a través crónico. de 5 o 6 años, de las cuales es constante. No es que hay picos de estrés de las cuales vos tenés un tiempo que tenés que entregar algo, lo que sea. Es un tema constante. Y después, al mismo tiempo, lamentablemente, una gran parte de la ciencia en general es maltratadora. Más allá de que mucha gente no lo habla, yo conozco muchísima gente y hasta me arriesgaría a decir que más de la gente que conozco ha tenido supervisores abusivos, de las cuales abusivos al punto de o dejan su doctorado o abusivos al punto de requerir acciones legales. ¿Ok? Entonces, digo, es algo que es tan tabú y que da al mismo tiempo, y no te lo voy a negar, uno tiene miedo de hablarlo. Porque yo hoy tengo la suerte de, y durante mi carrera, tanto sea en Argentina como acá, tuve la suerte de estar rodeada de muy buena gente. Pero yo también sé que de todo mi grupo de biotecnólogos, que creo que están todos conectados, todo mi grupo de biotecnólogos, al menos 3 han pasado por malas experiencias. Al 3 de 10, ¿ok? Y eso es en un grupo de 10 personas. Y cuando uno empieza a hablar y te dice, che, yo también, yo también, yo también, sí, pero ¿y cómo puede ser que estemos aceptando esto como, ay, bueno, sí, no me queda otra que aceptarlo porque, bueno, es la ciencia, ¿no? Claro. Mira, por aquí todo súper interesante lo que estás mencionando, Vicky, y lo que has dicho, ¿no? De cómo, cómo has testeado tus seguidores, dándote cuenta de que realmente el sentir es parecido o muy igual indistintamente de la cultura o el país. Quiero rescatar aquí un comentario que hace Natis Gard. Natis dice, el síndrome del impostor además. Yo quiero confesar que en mi vida yo había escuchado lo del síndrome del impostor hasta cuando lo viví Claro. estando acá en España cursando el doctorado. Y cuando yo Ujú. lo platiqué con otra colega, porque bueno, luego Vicky, tú lo sabes y tus colegas que están conectados, que la carrera del investigador es muy solitaria, Sí. muy solitaria. Entonces, Ujú. luego te pasan esos pensamientos como, ¿y será que solamente me pasa a mí? ¿Será que es que yo estoy pensando que no soy buena para esto? Ujú. ¿O alguien más lo ha pensado? Y cuando yo encontré a alguien más que lo platiqué y me dijo, es que me pasa igual, fue Ujú. como tú utilizaste una palabra, no fue catártico, es como que respiras y dices, uff, Ujú. hay alguien más vamos, que lo está atravesando, que lo está sintiendo. En un proceso catártico que yo creo que es sumamente importante, bueno, a algunos será importante ir a terapia. En mi caso, yo escribí un libro Ujú. que se llama Gafas de Vida, va a salir muy pronto y cuando yo me reunía con mi editor, yo le decía, honestamente, si hubiese una forma de poder describir este libro, es decir, que fue un proceso catártico durante el doctorado, porque de hecho el libro salió primero que la tesis. La tesis está dispuesta para entregarse en febrero del año entrante, pero fue sumamente necesario escribir, porque como tú lo has dicho, desahogas mucho escribiendo, yo no lo sabía, yo me he enterado cursando el doctorado que una forma de desahogarme es Claro. escribiendo. Hay algunas historias propias, pero hay más historias en el libro, pero que al fin y al cabo lo que quiero rescatar es eso, que es como la necesidad de poder exacerbar lo que estamos vivenciando, porque vamos, como lo has dicho muy bien, más allá de un tema de investigación o de ser PhD students o doctoral research, somos seres humanos con Obvio. emociones y al final del día las emociones es lo que nos hace humanos. Y yo quiero rescatar algo que tú pusiste, bueno, no sé si ha sido un challenge o es que tú empezaste a publicar como los pensamientos que ibas teniendo durante el doctorado y le di like a tu último pensamiento, no vi la historia, Mm. pero me gustaría compartirla pues en español. Fue a finales de julio que tú lo publicaste. De hecho, en las historias de esta mañana, cuando recordaba
este live hablaba justamente de la vulnerabilidad, que yo te aplaudo de pie, Vicky, porque yo mencionaba, erróneamente creemos que ser vulnerable es sinónimo de debilidad, y es justamente todo lo contrario, para mostrar lo vulnerable que somos los seres humanos, que todos somos vulnerables, porque el que no es vulnerable entonces no tiene emociones, y si no tiene emociones no es humano, entonces es una falacia. Se necesita muchísima valentía. Y tú te has ido mostrando con este proyecto de esta cuenta de Instagram absolutamente vulnerable y realmente te aplaudo de pie, Vicky, porque para eso se necesita ser muy valiente. Y quiero rescatar este post que tú hacías a finales de julio. Tú decías, como habrás visto en mi última historia, no me he sentido bien últimamente y aún no tengo las palabras correctas para describirlo. Siento que mi cerebro está en una lucha constante entre las cosas buenas que debería estar viendo y disfrutando frente a la parte del cerebro, me da igual. Tenemos que aprender como estudiantes de doctorado que no somos solo un robot que produce papers o artículos científicos. Somos una persona, un ser humano con emociones y tenemos altibajos. Tenemos que aprender que está bien tener esos altibajos, que está bien tener días malos así como días buenos y nadie puede decirnos lo contrario. No olvides nunca reconocer tus emociones a pesar de lo que te diga la gente. Estar mal está bien estar mal, y a veces nos cuesta tanto reconocerlo, Vicky, porque pensamos que es debilidad. Y a mí me parece impresionante que tú hayas tenido la valentía y que sigas teniendo la valentía de mostrarte, digamos que sin caretas, muy transparente, muy genuina, diciendo los pensamientos que vas teniendo, porque es como un journal, ¿no? Lo que estás haciendo también en la cuenta de Health Science Life, ¿no? Es un poco como ir narrando cómo te vas sintiendo. Luego habrá quienes lo hacen en privado, pero tú estás teniendo la valentía de presentarte vulnerablemente ante bueno, la cantidad X de seguidores que tienes y que tu cuenta va a seguir creciendo porque somos muchos los que conectamos con tu cuenta, ¿no? Entonces, nada, platícanos un poquitito sobre eso y ya vamos a ir cerrando, te lo prometo. Igual tranquila, me encanta hablar. No, mira, la verdad es que yo desde que empezó el año, más o menos con la pandemia también, me he dado cuenta de que, y que, a ver, volver a la frase. Con el tema de la pandemia y con todo esto, me he dado cuenta que toda esa vida que yo tenía antes definida, como te dije antes, viste, quiero hacer investigación y quiero doctorado, postdoctorado y voy a tener mi laboratorio. Esa era mi vida antes. Antes de la pandemia, ese era mi plan. O sea, esa iba a ser mi vida. Durante la pandemia me he dado cuenta que lo que para mí antes era la vida de la ciencia, ahora es Vicky, hola, soy científica, sí, pero también soy otras cosas, y mi vida no es la ciencia, mi vida es la ciencia y las cosas que hay por fuera de la ciencia. Entonces, lamentablemente, por todo el ambiente científico, me he dado cuenta que yo no sé si quiero tener, por ejemplo, la vida que tiene mi directora. Yo no sé si quiero tener una vida de las cuales me quiero levantar a las 4 de la mañana porque si no, no tengo tiempo para mí misma. Empiezo a trabajar a las 5 de la mañana y trabajo hasta medianoche, de las cuales ceno enfrente de la computadora, almuerzo enfrente de la computadora y no tengo interacción con mi pareja o con amigos, o no salgo de mi casa o no salgo del laboratorio porque tengo que trabajar. Yo no me imagino teniendo esa vida, lamentablemente. Sí me imagino siguiendo la ciencia porque mi pasión es la ciencia. Ahora, el ambiente académico ya es otro tema. Entonces, lo que trato de hacer en este momento realmente es, sobre todo, y sobre todo con la historia que recién dijiste que publiqué, fue porque yo realmente, que fue la semana pasada, fines de julio, yo estaba en una situación de las cuales me levantaba y decía, no tengo ganas de ir al laboratorio. Y para mí, eso no es normal. Para mí no es normal no tener ganas de ir al laboratorio. Entonces, tenía como esta, y que de nuevo, yo creo que escribí también un mini artículo en Medium de esto, justamente de esta historia, porque sentía que estaba en mi cerebro, viste, bueno, pero mirá todas las cosas buenas, y mirá, viste, este experimento te salió bien, y ahora que viste, estuviste tanto tiempo con esto, ahora te salió, y tenés esto, y tenés lo otro, deberías estar feliz. Y mi cabeza era como, ok, sí, está bien. Entonces, y que hasta inclusive me ponía nerviosa, porque yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya tanta dicotomía, tantas cosas opuestas dentro de mi propia cabeza, ¿se entiende? Y lamentablemente, la ciencia también nos entrena a no ser emotivos.
muchas de las comentarios que hasta inclusive yo tuve en las presentaciones orales es evitar el uso de adjetivos, evitar el uso de palabras como este resultado es muy interesante, o mira, la verdad es que este experimento me llevó mucho tiempo, o sea, técnicamente deberíamos evitar decir esas cosas, porque si uno dice eso, quiere decir que uno le agrega emoción al doctorado. Y mi cara era como, pero ¿y qué tiene de malo? Digo, ¿no? Agregar emoción a uno que está haciendo, porque si no le agregas emoción, sos un robot que solamente quiere resultados para generar un artículo, que lamentablemente la ciencia eso es lo que quiere. La ciencia quiere personas que trabajen 12, 24 horas por día, que lleven hasta inclusive muchos de mis seguidores me han mandado fotos de China o Japón, que les tienen un Excel de a la hora que entraste, a la hora que saliste y cuánto tiempo te tomaste de almuerzo, y si te tomaste algún recreo Wow. para el baño o lo que sea, para generar artículos. Entonces yo digo, Wow. eso no es normal. Eso no es normal y no solo no es normal, sino que no es sano. Entonces yo me pregunto, lamentablemente, y a su vez, gracias a la pandemia, muchos de nuestra generación de científicos se está preguntando si quiere seguir en academia o no. Y mucha de la gente que está conectada, porque son todos, la mayoría, algunos que son mis amigos, muchos hemos discutido durante la carrera, ay sí, mi vida en la ciencia, y hoy por hoy dicen, y mira, yo creo que voy a terminar el doctorado y no voy a seguir en academia. Entonces, ¿a dónde va academia? ¿A dónde se va la ciencia si seguimos así? O sea, va a llegar un punto en el que ya no va a haber científicos. Y los científicos van a estar en industria, donde se paga mejor, donde tenés un horario definido de trabajo y donde podés disfrutar de tus vacaciones como te lo mereces y tener tus fines de semana sin sentirte culpable por no estar trabajando. Claro. Wow. Qué profundo eso que acabas de decir, ¿no? Sin sentirte culpable por estar trabajando. Porque Pero es cierto, sí, preguntarle a científicos en general. Yo, ya te digo, yo los fines de semana, ahora me estoy como esforzando mucho por no estar conectada los fines de semana, por no fijarme en los mails. Me llegan los mails, no, tratar de no mirarlos, porque uno realmente se siente culpable, porque, uy, debería estar trabajando. Mira, mi directora está trabajando, no sé, un viernes de la noche a las 11:30 de la noche, y le debería responder el mail. Y yo antes lo hacía, y ahora es yo, viernes a las 6 de la tarde, cierro todo, no contesto nada hasta el lunes de la mañana. Y en las vacaciones hice lo mismo, dije, no me importa, me mandas un mail, yo estoy de vacaciones. No te voy a responder hasta que vuelva. qué decisión tan saludable, claro. Porque es que luego si te enfermas, pues no hay ni una ni la otra. Claro, Entonces, pero no es hay así. que establecer prioridades. Es Mm, así. Cuando tenemos prioridades claras, las decisiones las vamos a poder tomar sí. mucho más fáciles, pero tenemos que priorizar, indudablemente. Vicky, vamos a cerrar este live porque aquí pudiéramos quedarnos platicando muchísimo tiempo. Yo espero que Instagram me guarde esto en el IGTV, pero... Y Vicky, bueno, la última pregunta, bueno, porque con todo esto que hemos platicado, claro, el mensaje principal es que está permitido soñar, sí, de Ujú. Latinoamérica pueden salir personas que hagan ciencia, sí, esta otra ventana, digamos que la queríamos mostrar porque es importante alzar la voz en este tipo de temas porque es una realidad que no podemos seguir escondiendo. Está, es real, existe, ¿no? Y bueno, la pregunta para cerrar este live, Vicky, sería, ¿cuál es el mensaje que quieres dejar a esas niñas? Bueno, yo decía niñas, jóvenes y mujeres, pero luego también caballeros, que es para cualquiera persona que esté en Latinoamérica. Digamos que sueña con eso, con hacer ciencia en el extranjero, con ganarse una oportunidad para hacer un doctorado, porque a pesar de todas estas cosas que hemos platicado, que son cosas que el sistema tiene que mejorar indudablemente, la experiencia de vida también enriquece muchísimo, la experiencia de vida nos hace crecer un montón y si no atravesamos esta experiencia, pues no podríamos hacer una lectura de cómo la estamos haciendo o cómo la estás haciendo en este momento, Vicky, tan necesaria, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese mensaje con el que tú quisieras cerrar para esas personas de Latinoamérica, esas jóvenes en Latinoamérica, chicos y chicas, niñas, niños, mujeres, hombres que sueñan con irse a estudiar al extranjero para hacer una carrera científica o una carrera internacional en el área de formación o de profesión que hayan elegido? Mira, yo la verdad, yo siempre dije lo mismo, sobre todo en la ciencia, pero yo creo que se aplica a nivel general. Si uno tiene pasión, la pasión va lejos. Va muy lejos independientemente de las cosas que puedan pasar en el medio o no. Yo creo que pasión y ambición
son las dos cosas más grandes que uno tiene que tener. Más allá de que va a haber un montón de personas, de gente, de entrevistas que van a ir mal, de cosas que realmente pasión y ambición siempre son importantes. Y yo creo que el hecho de que haya gente que quizás ya esté afuera, porque en general, viste, uno siempre, sobre todo con los medios sociales, uno siempre termina con, che, él vive en Canadá, ella vive en Estados Unidos, él vive en España o lo que sea. Tenemos la suerte de que de hecho nos podemos comunicar con gente que está en la otra parte del mundo. Entonces, a veces el realmente interaccionar con tus profesores o con gente relacionada, con gente del ambiente, que esté un cachito más avanzado que uno mismo, es lo más importante, porque el contacto, más allá de que yo siempre fui una persona que dice, quiero lograr las cosas que yo logro por mí misma, sin tener la ayuda o contacto de otros, pero una cosa es que otra persona te ayude y te meta, viste, cuando vos decís te metan a dedo en una industria porque conoces una persona del interior, yo no hablo de eso, sino que yo hablo más de realmente establecer relaciones académicas y o profesionales con gente que tiene contactos por fuera o por dentro del país que uno esté, porque eso te ayuda a tener contactos y eso te ayuda eventualmente, si surge algo, de que puedas irte. Ahora, hay dos grandes cosas, es conseguirlo y al mismo tiempo aprender a mantenerlo. Porque uno lo puede conseguir, pero si después venís a un país de las cuales de nuevo tenés un problema con idioma o lo que sea, y uno también tiene Claro. que tener la fuerza para mantenerlo, y uno también tiene que tener la fuerza de aprender otro idioma si hay que entender, aprenderlo, adaptarse a otra cultura si hay que adaptarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí es donde entra la pasión y la ambición por lo que uno hace. Entonces, no es imposible, es difícil, no lo voy a negar, pero no es imposible. Entonces, yo creo que es un tema, de nuevo, quien sea que se quiera contactar conmigo, mis mensajes están más que abiertos para lo que sea. Yo siempre ofrecí mi ayuda a nivel internacional. Yo creo que toda la gente que me sigue sabe de que si hay un problema, siempre dije, I'm here, you can send me a message if you need. Siempre. Entonces, a veces hay que sacarse la vergüenza. Yo me pasé, viste, tocando las puertas, así fue como terminé el laboratorio de microbiología, así fue como me contacté con mi profesora, que me puso en contacto con la que es mi directora actual. Es un tema de hablar y sacarse un de que vas a parecer mal o que te van a mirar mal o que te van a juzgar o lo que sea, porque más allá de que lo hagan, el no ya está dicho, el que tiene que luchar por el sí sos vos y nadie más. Qué interesante eso. Escuchaba el otro día una autora, Michelle Poler, de Hello Fear. Síganla porque es interesantísima. Ella hablaba de que generalmente nosotros tendemos a autosabotearnos preguntándonos siempre qué es lo peor que puede pasar. Y realmente, ¿por qué no Claro, volteamos la pregunta qué es lo mejor que puede pasar? El no ya lo tengo, voy por el sí. claro. Si me dicen que Uh -huh. sí, ¿qué puede ocurrir? ¿No? Y es justamente lo que acabas de decir. Y también lo que has dicho de la pasión y la ambición. Me encanta cuando dices la ambición porque está permitido ser ambicioso. La ambición no es mala, con ética, con principios, pero ambicionar está totalmente permitido. Y cuando te escuchaba recordaba también una psicóloga, su nombre es Ángela, olvidé el nombre, pero tiene un libro escrito que se llama el Grit. En español no hay traducción, pero es como perseverancia, pasión y perseverancia sería como la traducción. Y ella habla justamente de qué hacen las personas exitosas. Y ella llegaba a la conclusión de que las personas exitosas tienen esos dos ingredientes. No es que tienen un IQ más o un CI más alto, es pasión y perseverancia. Y tú has agregado el de ambición que me parece totalmente válido. Vicky, alguien nos escribía cuando puse la cajita de preguntas y la pregunta que me hicieron fue, bueno, que te hicieron a ti de hecho, ¿qué es lo más difícil de hacer un doctorado en Canadá? No sé si puedes, si puedes resumir esto muy brevemente. Mira, yo creo que yo no creo que sea dependiente del país. El doctorado es difícil a nivel mundial, eh, es, es difícil a nivel emocional, es difícil a nivel físico, es difícil a nivel académico o mental. Eh, en cuanto a país, la verdad es que yo no puedo decir nada negativo en cuanto a doctorado en Canadá, más que nada porque Canadá me ha recibido con los brazos abiertos, me ha ayudado un montón a nivel económico, a nivel becas, o sea que no encontré un problema a nivel país. Ahora, a nivel doctorado, que es todo lo que venimos mencionando hasta ahora,
es un doctorado y es difícil, va a haber altos, va a haber bajos y muy bajos, y uno tiene que aprender lamentablemente a salir de esos bajos, no es fácil, no te lo voy a negar, y hay un montón de cosas que yo también posteo y hay un montón de cosas que es muy fácil decirlas, pero yo también tengo que hacer lo que digo, digamos, hacer lo que posteo y justamente uno no puede pretender que ay, todo va a salir de manera mágica y espectacular porque no va a ser el caso. Lo importante va a ser qué es lo que vos ves después de los 3, 4, 5 años que te toma el doctorado, de darte vuelta y decir, mirá esta tesis de, no sé, 400 hojas, mirá lo que hice en estos 5 años, que antes no sabía ni leer un artículo científico y hoy te estoy publicando la tesis. O sea, y yo creo que eso es la magia del doctorado y que yo no creo que ningún otro trabajo te va a dar esa experiencia. Vale, bueno, creo que en los últimos minutos hubo como un delay o hubo como una interferencia, pero que yo te he comprendido el mensaje. Para resumir, más allá de un tema de problema o de dificultad país, es todo lo que tú nos has platicado en general en cursar un doctorado a nivel mundial. Son los mismos retos del doctorado propiamente, lo que en dado caso agrega ese ingrediente de dificultad, ¿no? Y que ya lo has dicho, ¿no? Y que va mucho más allá de lo técnico, sino también de los retos emocionales. Exacto. Vicky, ya no te quiero robar más de tu valiosísimo tiempo. Thank you so much por tu tiempo, por tu agenda seleccionada para este momento, porque sé que nos agendaste para este live. Así que muchísimas gracias. Gracias a quienes se conectaron, gracias a quienes van a ver esto en diferido, gracias a quienes van a ver este video luego en YouTube. Esperamos que la intención más genuina, que es transmitir conocimiento, todo lo que nos ha transmitido Vicky, sea el propósito final, que es el propósito con el que se inició este live y este proyecto que Vicky, como su voluntariado personal, está haciendo. Así que bueno, Vicky ya ha dejado las puertas abiertas. Si quieren Obvio. escribirle por direct message, por DM, por mensaje directo, pues ahí Vicky está sumamente complacida de poder contactarles. Neurociclínica también está, nuestra cuenta también está al servicio de todos los que nos quieran preguntar. Bueno, nosotros nos enfocamos más en neuropsicología y psicología clínica, pero también si hay algo que nos quisieran preguntar, yo encantada y con muchísimo gusto. Así que muchísimas gracias, Vicky. Te mando un abrazo muy fuerte desde España, que atraviesa el Atlántico y llega hasta Quebec. Y gracias, 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 gracias. Besos y Gracias a abrazos. todos por estar, gracias a todos por estar y por recibirme, así que nada, los espero, quizás es muy ciencia aparte, pero los esperamos y lo que sea que necesiten, mis mensajes están abiertos. Gracias, Vicky. Bye bye. Chao.